Ahora, ¿qué nos dice aquí? Que tenemos la curva de temperatura versus volumen, pero eso para la presión de una atmósfera. Pero, ¿qué pasa si ahora bajamos la presión? ¿Ya? ¿O qué pasa ahora si la subimos? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a encontrar distintas curvas acá, como podemos ver en estos gráficos. Y nosotros con estos gráficos podemos ir uniendo todos los puntos de saturación. Por ejemplo, todos estos puntos que yo estoy marcando acá, bueno, se ve mucho, que estoy marcando aquí en rojo, todos estos puntos que estoy marcando aquí en rojo podríamos denominarlos como la parte en donde yo tengo líquido saturado, ¿ya? En cambio, todo lo que yo voy a marcar acá en azul vendría siendo la parte donde tengo vapor saturado. Y toda la región que yo tengo aquí dentro sería una región en donde coexiste el líquido con el vapor, ¿ya? Importante esto, ¿ya? Llega un punto, ahí nos dice, llega una presión líquido vapor, deja de ser una línea y se convierte en un punto, y ese punto se le denomina punto crítico. ¿Cuál será el punto crítico? Este puntito que está ahí, ¿ya? Y ahí nos dice, para presiones superiores, el sistema siempre estará en fase gaseosa, ¿ya? O sea, por sobre ese punto ya no vamos a encontrar líquido saturado, sino que todo va a estar como líquido, como gas, ¿ya? Tenemos los puntos de burbuja, que son los azules, y los puntos rojos, que son los puntos de rocío. ¿Qué es el punto de burbuja y qué es el punto de rocío? El punto de burbuja es ese punto donde se genera la primera burbuja, como que nos da el paso al cambio de fase. Punto de burbuja. Y al revés, cuando estamos en vapor y estamos condensando, está el punto de rocío. Y es como ese punto donde se forma, está todo como vapor y se forma el primer condensado, la primera gotita como de agua que condensa, ese sería el punto de rocío. ¿Ya? Y bueno, aquí se explican de nuevo las curvas que hablamos recién. ¿Ya? La curva verde dice resulta de la unión de los puntos de burbuja y los puntos de rocío. ¿Ya? Y se denomina envolvente saturación. Dice que podemos observar que hay diferentes zonas dentro del diagrama, dependiendo como de la temperatura y del volumen, ¿ya? Dice, en un punto crítico, la fase líquida y la fase vapor convergen en un solo estado. Y sobre esta temperatura, independiente del grado de compresión, no es posible identificar una transición de fase, ¿ya? Entonces dice que sobre el punto crítico tenemos un fluido supercrítico, ¿ya? Lo que se encuentre sobre el punto crítico vamos a denominarlo como un fluido supercrítico. No es posible identificar como ni líquido ni vapor, es como una nueva fase la que vamos a encontrar, ¿ya? Importante lo que hablamos acá, tenemos la línea del líquido saturado y tenemos la línea del vapor saturado. Acá vamos a encontrar la región de vapor sobrecalentado y acá vamos a encontrar la región de líquido comprimido. Y digámoslo que como que esta zona que se encuentra como por acá va a ser como la zona asociada como a la región supercrítica, ¿ya? Ahora dice, de manera similar podemos dibujar el diagrama de presión, volumen, ¿ya? Y que se construye con línea ahora en un gráfico de presión versus volumen. Vemos que este era el de temperatura versus volumen, ahora sería algo como similar, pero casi que al revés, ¿ya? En un gráfico de presión versus volumen. A estas líneas que encontramos acá, que sería como esta, por ejemplo, ahí nos habla de una línea, esa es justo la que pasa por la parte del punto crítico, pero estas por lo general, estas que estoy marcando en verde, se les denomina isotermas, ¿ya? Porque es una línea en la cual encontramos que se encuentra el fluido a la misma temperatura, ¿ya? Se le denominaría isoterma. Pero siempre podemos encontrar lo mismo en ambas, como la región saturada líquido-vapor, la región de líquido comprimido, ¿ya? La región del vapor sobrecalentado, que sería esto mismo, ¿ya? En este caso, la región supercrítica se encontraría como en esta zona, mientras que acá la región supercrítica en el gráfico de presión versus volumen se encontraría como al otro extremo, ¿ya? Dice aquí, si tomamos la envolvente de saturación en el diagrama PV, podemos como expandirla, ¿ya? Y en este caso ya encontramos como más fases, pero esto no sé si se estudia tanto, pero hay que entender de que podríamos encontrar una parte donde existiría equilibrio sólido-vapor, donde existiría como equilibrio sólido-líquido, después solo sólido, ¿ya? También como que podríamos hacer ese análisis, ¿ya? Y aquí
encontraríamos el punto triple, ¿ya? Sin embargo, no vamos a estudiar como mucho esto, ¿ya? Esto es como cambios, estos diagramas, ¿ya? Dice aquí que en el punto triple, ya hablamos que estaba como la coexistencia del sólido, del líquido, del vapor, ¿ya? Eh, y nos dice que la temperatura y la presión del punto triple va a ser a 0,01 grados Celsius y 0,0006 atmósferas respectivamente. Em, bueno, también nos hablan de otros puntos triples, de otras sustancias. No sé, le está dando harto realce al punto triple, pero no, es solamente entender de que hay una coexistencia de los tres estados, ¿ya? Para que un sólido se convierta en vapor, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Ya, tendría que fundirse, pero como que pasar instantáneamente como a la fase de vapor, ¿ya? Eh, Podríamos hacerlo a través del punto triple, o también, si lo hacemos en otra condición, nosotros hablaríamos como de un efecto de sublimación, pasar de sólido a gas directamente, ¿ya? Entonces, este gráfico que nosotros vimos anteriormente, de alguna forma nos está explicando dónde existe la acción acá, por un lado. Por otro lado, tendríamos como la línea de fusión, donde está existiendo como el cambio de sólido a líquido, ¿ya? Y esta línea de acá nos estaría hablando como de la sublimación, donde el vapor se transforma directamente a sólido. Por eso es que aquí donde convergen estos tres, es donde se denomina el punto triple. Ya, bueno, aquí nos habla del tema de los sólidos, ¿ya? Y cómo se genera esa propiedad, como súper curiosa en el caso del agua. ¿Qué es lo que pasa cuando el agua se congela? La mayoría de los sólidos cuando se congela se vuelven más densos, pero el caso del agua es como excepcional, porque cuando se congela se expande, se vuelve menos denso. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que el hecho de que se vuelva menos denso, que genera como el hielo flote en el agua, ¿ya? Y es como una propiedad súper importante porque es de alguna forma una barrera que ayuda de alguna forma a mantener como aislado lo que es el ambiente como gaseoso, la atmósfera, de los ambientes submarinos que se encuentran bajo el Ártico, por ejemplo, ¿ya? Una propiedad como interesante en el caso del agua, ¿ya? Me dice, hasta ahora se han visto los diagramas de presión-volumen, de temperatura-volumen y presión-temperatura por separado, pero se pueden combinar en esto. Un gráfico que combina todo. No sé, pues si analizamos estos dos ejes, tenemos el típico gráfico de presión-volumen, pero si analizamos como estos dos de acá, como volumen-temperatura, podríamos generar otro, ¿ya? O si analizamos la temperatura con respecto como a la presión, también podríamos generar el otro gráfico, como dependiendo de la perspectiva en la cual nosotros estemos viendo este gráfico, están los tres incluidos, ¿ya? También se podría como eh, entender de que podemos modelar el fluido a través de como un plano, como en tres dimensiones. Bueno, aquí vamos a explicar algunos de los ejemplos que se menciona. Dice, determine la energía requerida para calentar 2 kilogramos de agua desde los 25 a los 120 grados Celsius. Entonces, primero, entender de que la primera fase, ¿en qué consiste? En llevar el agua de los 25 grados Celsius a los 100 grados Celsius. Esto sería solamente calor sensible. Elevar la temperatura del líquido como líquido comprimido, hasta llevarlo a líquido saturado. Una vez que lo llevamos a los 100 grados Celsius, que es su temperatura de saturación, ahora evaporamos eso, ¿ya? Y el proceso de evaporación está asociado como al calor latente, porque hay un cambio de fase, ¿ya? Eh, y nosotros evaporamos completamente el agua para llevarlo a vapor saturado. Una vez que lo tenemos como vapor saturado, ahora podemos volver a aplicarle calor, forma de calor sensible. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos volviendo ahora a elevar su temperatura. Y ahí lo llevaríamos a los 120 grados Celsius. Por lo tanto, siempre que nos pidan como generar estos cambios como de temperatura, de llevar de un estado a otro, tenemos que ir haciendo como el esquema e ir por parte. No podemos como pasar directamente de los 25 a los 120 grados Celsius como en un cálculo. Que primero de líquido saturado, perdón, del líquido comprimido, llevar a líquido saturado, evaporar todo eso, llevarlo a vapor saturado, y luego el vapor saturado, elevar su temperatura hasta la temperatura que nos están pidiendo de vapor, ¿ya? Bueno, acá se esquematiza todo eso. Tenemos primero el calor sensible para la primera fase, para llevarlo de calor de líquido a líquido saturado, ¿ya? Luego el calor 2 estaría asociado como al cambio de fase, por eso dice la entalpía de evaporación, ¿ya?
Y la tercera parte sería como nosotros el vapor, ahora lo estamos calentando de los 100 a los 120 grados Celsius. Por último, lo único que tenemos que hacer es sumar los tres calores. ¿Ya?